Okay. It was going to happen one way or another. Era un buen vecino, un padre atento y un hombre respetado en su comunidad, mientras en secreto firmaba sus crímenes como si fueran una obra personal. Dennis Lynn Rader nació en 1945 en Kansas, Estados Unidos, y durante décadas logró construir una doble vida casi perfecta. De cara al mundo era un hombre común, esposo, padre de 2 hijos, veterano de la Fuerza Aérea y empleado municipal. Pero desde los años 70, oculto tras esa normalidad absoluta, se convirtió en uno de los asesinos en serie más fríos y egocéntricos de la historia criminal estadounidense, conocido como BTK, siglas de Bind, Torture, Kill, atar, torturar y matar. Sus primeros asesinatos ocurrieron en 1974. Ese año, irrumpió en la casa de la familia Otero, en Wichita, y asesinó brutalmente a 4 personas, incluidos 2 niños pequeños. El crimen fue meticuloso y despiadado. Rader no actuó por impulso. Planeó cada movimiento, controló a sus víctimas durante largos minutos y experimentó una sensación de poder absoluto que, según él mismo confesó después, marcaría el resto de su vida. Tras ese primer ataque, Dennis Rader no se detuvo. Durante los años siguientes, asesinó a mujeres jóvenes, madres de familia y ancianas, todas seleccionadas tras periodos de vigilancia previa. Observaba sus rutinas, estudiaba horarios y analizaba la vulnerabilidad de cada objetivo. No buscaba rapidez, buscaba control. Ataba a sus víctimas, las torturaba psicológicamente y prolongaba el momento del asesinato, porque eso alimentaba su fantasía. Mientras tanto, su vida pública seguía intacta. Asistía a la iglesia, participaba en actividades comunitarias y era considerado un hombre responsable. Nadie sospechaba que, tras cerrar la puerta de su casa, escribía relatos detallados sobre sus crímenes y guardaba recuerdos de las víctimas como trofeos. Para Rader, matar no era suficiente. Necesitaba revivir cada asesinato una y otra vez. Uno de los aspectos más perturbadores del caso BTK fue su necesidad constante de reconocimiento. Dennis Rader no quería ser solo un asesino en la sombra, quería ser famoso. Por eso, desde 1974, comenzó a enviar cartas a la policía y a los medios de comunicación, describiendo con detalle sus crímenes y burlándose de la incapacidad de las autoridades para detenerlo. Fue él mismo quien se puso el nombre de BTK, construyendo su propia identidad criminal. Durante años, estas cartas mantuvieron a Wichita en estado de pánico. La policía recibía mensajes cifrados, poemas macabros y dibujos que relataban los asesinatos desde el punto de vista del asesino. Rader se sentía superior. Disfrutaba humillando a los investigadores y observando cómo su ego crecía con cada titular de prensa. Cuando la atención mediática disminuía, cometía otro crimen o enviaba una nueva carta para volver a situarse en el centro. En 1991, tras asesinar a su última víctima conocida, Dennis Rader desapareció. Durante más de una década no hubo nuevas cartas ni crímenes confirmados. Muchos creyeron que BTK había muerto o estaba en prisión por otro delito. En realidad, simplemente había aprendido a esperar. Se dedicó a su familia, ascendió en su trabajo como supervisor de cumplimiento municipal y siguió siendo visto como un ciudadano ejemplar. Pero su necesidad de reconocimiento nunca desapareció. En 2004, incapaz de soportar el olvido, Dennis Rader volvió a contactar con la policía. Retomó el envío de cartas, esta vez acompañado de fotografías y detalles inéditos de los asesinatos. En uno de esos mensajes cometió el error que acabaría con su libertad.
preguntó a la policía si podían rastrear un disquete informático y confiaría en su respuesta. La policía respondió que no. Rader creyó esa mentira. En 2005 envió un disquete que contenía metadatos con su nombre y su iglesia. A partir de ahí, la investigación avanzó rápidamente. El ADN obtenido de su hija permitió confirmar lo impensable. El monstruo que había aterrorizado a Wichita durante décadas era el hombre que todos conocían. Cuando fue detenido, Denise Rader no mostró sorpresa ni arrepentimiento. Durante el juicio confesó con frialdad cada uno de sus asesinatos, describiéndolos con detalle técnico y emocionalmente vacío. Hablaba de sus víctimas como si fueran objetos dentro de un proyecto personal. Para muchos expertos, este momento confirmó su profundo narcisismo y su necesidad patológica de control. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, Rader ha seguido buscando atención mediante entrevistas, escritos y audios que han sido analizados en documentales y podcasts recientes. Su ego no desapareció con la condena. Sigue considerándose una figura relevante, alguien digno de estudio y recuerdo. El caso BTK sigue fascinando porque representa uno de los contrastes más extremos entre apariencia y realidad. Un asesino que mataba de noche y rezaba de día. Un padre que jugaba con sus hijos y escribía cartas burlándose de la policía. Un hombre común que construyó un monstruo cuidadosamente oculto durante 30 años. Denise Rader no fue detenido por un error impulsivo ni por una confesión moral. Fue detenido porque su necesidad de ser visto fue más fuerte que su capacidad de esconderse. Y esa es quizá la lección más inquietante de su historia. Algunos asesinos no buscan huir para siempre, buscan ser recordados, incluso a costa de su propia libertad. Tras su condena, Denise Rader fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Kansas, donde permanece hasta hoy. Lejos de desaparecer, su figura comenzó a crecer en el imaginario colectivo. Psicólogos, criminólogos y analistas empezaron a estudiar su caso no solo por sus crímenes, sino por la estructura mental que lo sostenía. Rader no actuaba impulsado por el caos, sino por una fantasía cuidadosamente construida desde la adolescencia, una narrativa interna en la que él era el centro absoluto. En sus declaraciones posteriores, Rader explicó que desde joven desarrolló lo que llamaba su factor X, una fuerza interna que justificaba sus impulsos violentos y su necesidad de control. Esta idea ha sido ampliamente debatida por expertos, ya que refleja una forma clara de externalizar la responsabilidad, separando al padre de familia del BTK, como si fueran dos entidades distintas. En realidad, ambas convivían dentro del mismo individuo, alimentándose mutuamente durante décadas. Uno de los elementos más perturbadores es cómo Denise Rader integró el asesinato en su vida cotidiana. No necesitaba huir ni esconderse tras cada crimen. Volvía a casa, abrazaba a sus hijos y continuaba con su rutina. Para él, la normalidad no era una máscara, era parte del sistema que le permitía seguir matando. Esa capacidad de compartimentar su vida es hoy uno de los aspectos más analizados de su perfil psicológico. El impacto en las familias de las víctimas fue devastador y prolongado. Muchas vivieron durante años sin saber quién había matado a sus seres queridos, mientras el responsable caminaba libremente por la misma ciudad. Cuando la verdad salió a la luz, el horror no solo vino del número de crímenes, sino de descubrir que el asesino había sido un vecino más, alguien que participaba en la misma comunidad.
Con el paso del tiempo, han salido a la luz audios, cartas y escritos de Rader desde prisión. En ellos sigue intentando controlar el relato, corrigiendo versiones, añadiendo detalles y buscando mantener relevancia. I got this fantasy. I started working out this fantasy in my mind, and once that person become a fantasy, I could just loop it over. I'd lay in bed at night thinking about this person, the events, and how it's going to happen, and it became a real, almost like a picture show. You know, I wanted to go ahead and produce it, direct it, and go through with it, no matter what the costs were, the consequences.